Bien, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entrar en el tema de hoy a través del Evangelio, que sea nuestra oración de inicio. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. El Evangelio de este domingo es un poco más corto y es continuación del Evangelio anterior. ¿Se acuerdan que Jesús estaba ubicado en Cafarnaúm? Y terminamos escuchando el capítulo 5, los dos milagros que hacen estas dos mujeres, de la mujer con la hemorragia y la mujer y la hija de Jairo, ¿cierto? Que la vuelve a la vida, la reanima en la vida. Hoy día vamos a entrar en otra parte, en el capítulo siguiente. Jesús se va a trasladar a Nazaret. Puse aquí un pequeño mapa que nos puede ayudar a entender una palabra sobre Nazaret. Lo que hay que aclarar en primer lugar es que Jesús va a Nazaret por propia voluntad, porque quiere, ¿es cierto? Vamos a ver después que habían ido desde Jerusalén, desde Nazaret, perdón, parte de su familia a Cafarnaúm. Lo escuchamos en el capítulo 3 de Marcos. Habían ido a buscarlo. Les pasó que escucharon hablar de Jesús, de que estaba comportándose un poco extraño en los sábados, el tema de la ley, y seguramente se complican y van a buscarlo. Bueno, vemos que Nazaret, Cafarnaúm es relativamente cerca, son 50 minutos en auto, ¿cierto? Aquí lo muestra este mapa de Google. Y Cafarnaúm está a 200 metros bajo el nivel del mar, a orilla del lago de Galilea, y Nazaret está a 500 metros sobre el nivel del mar. Así que es un camino prácticamente subiendo todo el rato, un camino que se van por la costa hasta Magdala y de ahí se meten por las quebradas, se meten hacia la zona de Nazaret. Los que han estado ahí en Nazaret, ¿cierto? Conocen un lugar bonito, un lugar simple, un lugar bastante nuevo. Vamos a ver después una foto antigua que no había prácticamente nada, muy vacío hasta finales del siglo XIX. Son 2 días de caminar. Seguramente habrán parado ahí en Magdala. Era la zona donde se salaban los pescados. Los discípulos, los apóstoles eran pescadores, a lo mejor habrán juntado algo para llevar y llegar con algún regalo a María, a la casa de Jesús. ¿Y por qué esto? Por un poco por el contexto como familiar que Jesús seguramente vive en Nazaret. Está unos días en la casa de María, está con ella, y después el sábado es donde nos ubica este evangelio que hemos escuchado hoy. Tal vez decir de esto que un poco qué es lo que va a hacer este sábado. Tal vez lo que Jesús hace y lo que Jesús dice choca con la tradición antigua de los fariseos, ¿cierto? Y de los escribas. Jesús se mete en problema porque Jesús viola el sábado, Jesús frecuenta la casa de publicanos y pecadores, ¿cierto? Jesús sabemos que toca a los leprosos o toca a las personas impuras, como la hemorroísa el domingo pasado. Sabemos que anuncia un Dios que ama a todos, que no rechaza a nadie, perdona los pecados sin preguntar mucho, perdona y espera que después la persona cambie, no le exige cambiar antes de perdonar el pecado, no respeta el ayuno. Entonces, se mete en problemas Jesús con esto. Sabemos que desde Jerusalén han ido a Cafarnaúm, algunos escribas y fariseos van a ver un poco quién es este tal Jesús, qué es lo que está diciendo. Los que han visto The Chosen, la primera temporada, ¿cierto? Muestra un poco ese conflicto. Ahí aparece Nicodemo también entre medio. Y bueno, la sentencia de los fariseos es que Jesús parece que hace el bien, pero en verdad obra en nombre de Belcebú. No es por obra de Dios, sino que es por obra del demonio, en definitivo. Belcebú era un dios filisteo que sanaba a los enfermos. Y tal vez por eso es que Jesús cura a los enfermos. Ahí quieren cerrar el cuento, bajar el perfil. Tienen problemas con Jesús, ¿cierto? El mundo de los fariseos. Es importante este contexto porque esto es lo que va a motivar a que vaya la familia de Jesús en Marcos 3, ¿cierto? A Cafarnaúm y tratan de traerlo de vuelta.
y le dicen afuera está tu madre y tus hermanos, ¿cierto? Lo escuchamos ese evangelio, o sea, hace un tiempo atrás. Es interesante este evangelio porque Jesús dice, no, no, es que mi madre y mis hermanos son los que están aquí. Es una nueva familia la que Jesús viene a reconocer en sus discípulos. Y no nos cabe duda que María está sentada ahí, la primera de todos, entre los discípulos. Para que ustedes sepan, Nazaret era un pueblo chico. Aquí hay una foto de final del siglo XIX. Claro, en el siglo XX se reconstruye la Basílica de Nazaret. Los franciscanos la reconstruyen. Hoy día es una ciudad bastante más grande. Pero era un pueblito chico en tiempo de Jesús también, habrán sido 200 personas, tal vez 300, un poco menos seguramente. Pueblo chico. Y que sea pueblo chico es importante porque nos habla de que es un pueblo tradicional. Es un pueblo de mentalidad tradicional, más bien cerrado. Va a ser una de las causas por las cuales Jesús se va a Cafarnaúm y se instala ahí. Cafarnaúm era ciudad de paso, es mucho más abierta hacia otros pueblos. Y sin duda que era un lugar más propicio para el anuncio del Evangelio. ¿Qué es lo que sucede? En Nazaret dice el texto que Jesús vuelve a su patria, una referencia como al Padre, ¿cierto? La patria tiene que ver con el Padre, y tiene que ver con las tradiciones también, la figura del Padre. Jesús, seguro que lo conocían, lo querían ahí en Nazaret, aunque estaban tal vez sentidos porque había cambiado su casa hacia Cafarnaúm y en Nazaret mismo no había hecho muchos milagros. Nazaret es un pueblo que está entre las montañas, pequeño, de mentalidad cerrada, y Jesús quiere cambiar la religiosidad tradicional. Esas creencias arcaicas choca, ¿cierto? Jesús un poco por eso, y por eso se va a Cafarnaúm. Bueno, los días que estuvo con María, estuvo tranquilo, pero el sábado, cuando va a la sinagoga, empiezan los problemas. ¿Qué es lo que sucede? Al escucharlo hablar, dice el texto que al escucharlo hablar, se escandalizaron. Utiliza la palabra asombro, pero la mejor traducción es se escandalizaron, porque se dolieron por lo que Jesús dijo. No se asombraron por las cosas que hablaba, o porque hablaba muy bien, o no se asombraron tal vez por los milagros que hacía, sino más bien se duelen, se escandalizan por las palabras, por el mensaje. No sabemos qué es lo que Jesús dijo, pero Jesús sin duda que habló en Nazaret lo mismo que hablaba en Cafarnaúm y lo que hablaba siempre. Y esto ponía en duda la mentalidad más tradicionalista, ¿cierto?, del mundo judío de Jerusalén. Ponía una práctica religiosa que se oponía a Jesús a una práctica religiosa que era más bien exterior, que no exigía un cambio de vida. Era distinto al mensaje de los rabinos, la palabra de Jesús. Los rabinos hablaban de una verdad que era absoluta, ¿cierto? Ellos poseían la verdad y comunicaban esa verdad y tenían que cumplirla a través de la ley y ya está. Bueno, este mensaje de Jesús escandaliza. Jesús no habla del Dios legislador y severo del cual hablaban los rabinos, sino que un Dios que ama a todos y los considera hijos a todos y que hace salir el sol sobre buenos y malos. Eso escandaliza, es inaceptable para el pueblo de Nazaret. Respecto a la ley, a la Torá, también se comporta de una forma distinta Jesús. Se debía cumplir hasta el más mínimo detalle de la ley, pero Jesús pone la Torá, la ley, al servicio de la persona, y en primer lugar el sábado lo pone al servicio de la persona. Él puede curar en sábado. Sus discípulos pueden comer espigas, pueden sacarlas del pasto y comerlas el día sábado. La salvación estaba también reservada para los hijos de Abraham, pero Jesús en su predicación es distinto. El pueblo de Israel, que se sentía el pueblo elegido, era la contraparte del mundo pagano. Dios como que le ha dado este privilegio al pueblo de Israel, pero Jesús pone Israel al servicio del pagano, para llevarles a ellos también la buena noticia. Volviendo a The Chosen, ¿cierto? La primera temporada termina con Jesús yendo a la Samaria, a los samaritanos. Era el mundo de los paganos y parte de su ministerio se desarrolla ahí también. Todo esto escandaliza a los nazarenos. Los equiparó con los paganos, los puso al servicio de los paganos. Eso no lo pueden aceptar. Los nazarenos son personas buenas, son personas sencillas,
pero tienen miedo como a sentirse cuestionados en su tradición. Ante la novedad de Jesús, van a plantear objeciones. Ellos, fíjense que a través de las preguntas que hacen, que vamos a entrar ahora en ellas, no piden aclaraciones, sino que solo buscan convencerse de que ellos tienen la razón. Así no tienen que involucrarse en el mensaje del maestro. Fíjense que la primera pregunta que ellos van a hacer es, bueno, ¿de dónde saca esto? ¿Cierto? ¿Cuál es la autoridad que él tiene para decir lo que dice? ¿Qué lo hace confiable? Bueno, los fariseos habían dicho que era Belcebú, de ahí venía su autoridad, ¿cierto? Ellos tal vez deberían de preguntarse más que de dónde le viene esto. La pregunta adecuada sería, ¿qué es lo que produce su palabra? No de dónde le viene, sino qué produce su mensaje. Es interesante porque nosotros nos preguntamos muchas veces por de dónde viene la autoridad de esta propuesta. Pienso, por ejemplo, el Papa Francisco, que hoy día en sectores de la iglesia es bastante cuestionado, o tal vez un ejemplo más fácil para nosotros, el Padre Hurtado. Incomodaba a mucha gente con su mensaje, con su predicación, con su forma de vida. Su propuesta, sin embargo, es de acuerdo con Cristo, con el Evangelio. Genera amor, paz, alegría, y algunos tienden como a calificarlo políticamente, ¿cierto? Al Papa Francisco también hoy día. Es interesante porque su comportamiento es evangélico, es conforme a la propuesta de Cristo. Sin embargo, nos descoloca y nos produce duda, incomodidad. Eso es lo que sucede. Entonces, ante estas personas, digamos, cuando son auténticas, cuando su mensaje es fiel al Evangelio, uno se cuestiona las propias convicciones. No se cuestiona de dónde viene la autoridad, sino que uno se cuestiona acerca del mensaje que me obliga a enfrentarme conmigo mismo. Se preguntan, ¿cierto? ¿Qué sabiduría es esta? Claramente la sabiduría no le viene de la autoridad religiosa del templo. Por lo tanto, pareciera que es no confiable el mensaje de Jesús. Bueno, y nosotros hoy día preguntémonos de dónde nos proviene el conocimiento que hemos recibido, qué es lo que hemos aprendido, quién nos enseñó. Fíjense, hoy día cuando escuchamos una palabra, y yo sé que a muchos de ustedes les pasa porque es parte de las conversaciones que tenemos los martes aquí, a veces nos preguntamos no tanto por el contenido, sino por cómo choca con lo que yo recibí de chico. Lo que me tengo que preguntar no es si está de acuerdo con lo que yo creo, no es si está de acuerdo con la catequesis que recibí yo a los 10 años. Esa no es la pregunta que tenemos que hacernos, sino este rostro de Dios, este rostro de hombre que nos propone el Evangelio, ¿es el verdadero? ¿Es la verdad? ¿El Evangelio nos presenta una verdad sobre el hombre, sobre el mundo? Porque es muy probable que ese rostro que aprendimos en la catequesis sea el que está equivocado. Y sin embargo nos da seguridad, algo que aprendimos a los 8 o 10 años, y muchas veces de ahí no nos queremos mover. Muchas veces lo escuchamos, ¿cierto? Cuando dicen, bueno, pero es que siempre se nos ha enseñado esto. No, la pregunta no es eso. La pregunta es si es verdadero o no. Porque si es que es verdadero, requiere cambiar la forma de pensar. Nos acostumbramos a lo que nosotros mismos pensamos y vamos a evaluar al otro si es que es de acuerdo a lo que yo pienso o no. Tal vez en la política nos sale mucho más fácil entender de lo que estoy hablando, ¿cierto? Hoy en la política como que nos acomoda aquel que piensa como yo. Y nos negamos a abrirnos a que a lo mejor yo puedo cambiar algo en mi pensamiento. Y eso trae un problema, ¿cierto? Porque muchas veces terminamos respondiendo políticamente con respuestas de ayer a los problemas de hoy. Y no calza, no calza. Bueno, en la fe pasa lo mismo. A veces nos preguntamos solo por de dónde proviene lo que escuchamos y no nos centramos en el contenido, que es la verdad, es la pregunta realmente importante. No nos tenemos que preguntar de qué púlpito viene el sermón, sino, claro, le exigimos que sea coherente con su vida y ahí parte todo el conflicto que hay con los sacerdotes, que vamos a hablar un poco de eso también. Al final hay que quedarse con el Evangelio y no con la vida del sacerdote. Es el mensaje. Es la palabra del Señor la que en definitiva es lo fundamental. La pregunta justa es sobre lo que dignifica a la persona y no tanto de dónde proviene
esa palabra. De hecho, en el Evangelio vamos a ver que le dicen, bueno, pero ese tal, porque lo tratan así, no es un artesano que lo conocemos, nos guste o no, es un carpintero que cambió el mundo. Nadie se lo esperaba, ¿cierto? Menos la gente de Nazaret. Ellos quieren trivializar la propuesta que hace. No es rabino, no es miembro del clero, no pertenece a una élite. Es carpintero, vale poco. Lo que importa es lo que dice, ¿cierto? Y no tanto lo que hace, no tanto su origen. Y aquí yo quiero decirles una palabra, ¿cierto?, sobre lo que vivimos hoy también en nuestra iglesia. A veces nos centramos mucho en la persona. Hoy los sacerdotes somos poco ejemplares con muchas situaciones que nos toca vivir. En el Renacimiento los papas, ¿cierto?, eran corruptos. Las cruzadas fue una época oscura, ¿para qué decir la Inquisición? Son todos... Hay gente como que se centra en eso, ¿cierto? Y son comentarios que nos ponen, nos centran en una persona o en otra, pero no en el contenido del Evangelio. Termina siendo una excusa para no confrontarnos con la propuesta del Evangelio. Tú te debes confrontar con el Evangelio y no con el sacerdote. Creo que aquí hay un punto que es bien importante. El texto habla finalmente, no es el hijo de María, conocemos a su familia, no son sus hermanos, ¿cierto? Habla de Simón, habla de Santiago, de José, de Judas. Bueno, son puros nombres judíos muy tradicionales, ¿cierto? Su familia es una familia tradicionalista. ¿Qué está inventando? Como que está cortando con su familia. Interesante el tema de la familia, que ya había aparecido en el capítulo 3, cuando Jesús dice, no, es que esta es mi nueva familia. E invita a su antigua familia a ser parte de esta familia nueva, ¿cierto? A ser sus discípulos. Este tema de los hermanos de Jesús, no me quiero tampoco meter en eso, pero hay bastante claridad, ¿cierto?, que se refiere a los de su casa. Sus hermanos son los de su casa, los de su familia, los de su clan, los de su pueblo, los tuyos. Nosotros conocemos a los tuyos. Termina el Evangelio de este domingo, ¿cierto?, con algo curioso. Jesús se escandaliza. Se escandaliza por la falta de fe. Es interesante porque la novedad del Evangelio también hoy día produce escándalo. Hay una mirada tradicional en muchas veces en la iglesia que a veces es muy rígida y a ellos hay que escandalizarlos un poco. Y aquí yo quiero poner el ejemplo nuevamente del Papa Francisco. No sé si lo han seguido estas últimas semanas y los últimos meses también, con un discurso que habla mucho contra la rigidez en la iglesia. Y sobre todo contra la rigidez a veces los seminaristas o los mismos curas, que como que llenan de normas, ¿cierto?, mucho más allá de la propuesta del Evangelio. Y el Papa lo hace como provocativamente esto de la rigidez. Porque una forma de cambiar la mentalidad es también produciendo un pequeño escándalo. A veces me pasa también a mí en la parroquia. No es fácil el tema, pero es que tendemos a tener un corazón apretado, cerrado, una mente cerrada y no abierta, en definitiva, a cambiar. Si eso es el Evangelio. El Evangelio me cuestiona para producir un cambio en mí. En definitiva, el viaje a Nazaret fue un viaje amargo, fue un fracaso. El Evangelio domingo es la historia de un fracaso. Termina citando el proverbio, ¿cierto? A un profeta solo se le expresa en su propia tierra, en su familia, en su casa. Juan, al inicio del Evangelio, lo va a decir también. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Es interesante porque, claro, en Cafarnaúm va a tener problemas con la autoridad, con los fariseos, con los escribas, con los rabinos tal vez. Pero aquí el problema va a ser que no es acogido por la gente sencilla. Es la gente común la que aquí no lo acepta. Tal vez hay algo en esto como propio de nuestra como mentalidad, cuando alguien lejano, ¿cierto? Tiene cierta autoridad o nos toca escuchar algo en la prensa, ejerce un encanto particular sobre nosotros, ¿cierto? La gente se fascina con el artista cuando no lo conocen, con el músico, el cantante, con el deportista o líderes políticos de otros países, como que añoramos tener eso entre nosotros. Ellos pareciera que sí son importantes, que sí son grandes. Son puros mitos, pues. Porque son así porque están lejos. Pero cuando están cerca, uno conoce sus límites. Como que se le quita esa aura de sacralidad, ¿cierto? Y se desvanece. Y nos pasa con la gente que vamos conociendo,
Y claro, y pensamos que necesitamos algunos de esos políticos acá en Chile, o de esos músicos, o de esos artistas, etcétera. Es interesante esa cercanía que rompe mitos. Es lo que le pasa a Jesús. Los suyos, los de su pueblo, lo vieron crecer, jugaron con él. Entonces le cuesta mucho, ¿cierto?, reconocer en él el Mesías. Dice que Jesús aquí no pudo hacer milagro. ¿Por qué? Porque el milagro es el evangelio mismo. El verdadero milagro no es que sane un enfermo. A lo mejor hizo milagros chiquititos ahí alrededor, sanó algún enfermo, algo más hizo seguramente. Pero el verdadero milagro importante es cuando transforma tu vida. Porque los prodigios que verdaderamente vamos a ver es una vida de paz, una armonía, una vida de servicio a los demás, una vida alegre, una vida que ama incluso a aquel que te hace daño. Ese es el verdadero milagro. Si se rechaza a Cristo, no pasa nada. El mundo sigue igual, compitiendo unos con otros y haciéndose daño unos con otros. El verdadero milagro se produce cuando se acoge a Cristo y eso cambia. Esa competencia cambia. Se cambia el competir por el servir. Ese es el milagro más grande de todo. Jesús se maravilla dos veces en el Evangelio. Una es se llama con el centurión. ¿Se acuerdan que lo escuchamos la semana pasada en el Evangelio? Era un pagano y le pide que vaya a sanar al sirviente que tiene en su casa enfermo, y Jesús se sorprende se maravilla de la fe que él tiene. No se esperaba, ¿cierto?, de un pagano una fe así. La segunda vez que se sorprende es el Evangelio de este domingo. Se sorprende de la incredulidad de esta gente. Gente buena, sencilla, que no lo acogen, que no se abren al Evangelio. Es sorprendente, y a nosotros también nos sorprende, sin duda. Ahora, hubiéramos esperado tal vez a lo mejor alguno que se hubiera rendido ante esto, ¿cierto? Que hubiera dicho, chuta, si no me reciben los míos, hasta aquí llega la evangelización. Muy por el contrario, vemos que continúa con los pueblos vecinos, evangelizando y haciendo estos prodigios. Nos pasa a nosotros que a veces tenemos problemas, el catequista se pelea con el párroco, ¿cierto? O encontramos que el obispo no sé qué cosa. La pregunta es si nos vamos a rendir con eso, porque Cristo no se rindió. Algunos abandonan, ¿cierto?, la fe cuando se decepcionan de las personas. Vamos al centro, que es el mensaje, que es el Evangelio. Cristo no se desanima y continúa anunciando su Evangelio a los pueblos vecinos. Bien, hasta ahí quiero llegar yo. Tengo una cosa más que si la encuentro, no la encuentro, así que hasta ahí nomás vamos a llegar hoy día con esta palabra. Les voy a abrir la posibilidad que ustedes puedan decir algo, preguntar algo o comentar algo, ¿les parece? Voy a habilitarles para que puedan levantar la mano o hablar directamente. Si alguien quiere comentar algo, puede hacerlo, o si quiere preguntar también puede hacerlo. ¿Algo que decir o no? Yo llegué tarde. ¿Quién? Perdón, no te escucho. Tienes que habilitar el micrófono de nuevo, perdón. No, está el micrófono cortado. No se escucha. Ahí sí, ahí sí. Ay, me encantaría preguntar, porque soy súper preguntona. Pregunto todas las veces, pero llegué un poquitito tarde, así que me quedo con la información que dice y la voy a complementar viéndola de nuevo en la repetición. Está bien, pues. Y escuchando la misa hoy, que es sensacional. No, tú dices, por ejemplo, de repente, el Evangelio de hoy es muy bueno, pero es que no es el Evangelio de hoy, son todos los Evangelios buenos, considero. Sí, pues. Así es, pues. No sé qué tanto será eso que dices tú, ¿cómo se llama? Que él no logró, fue un fracaso. No sé qué quieres decir bien con eso, a ver si me puedes explicar bien. Porque, como dices tú, es lo que uno logra transformar después. No, o sea, pero Kena, es mucho más simple. No, fue un fracaso la visita a Nazaret. Mira, Jesús fue a Nazaret y fue con sus discípulos, fue a presentárselo a su familia, de haber sido la chochera de Jesús. Fue para que lo conocieran sus discípulos, para que conocieran a su madre, que conocieran a su gente. Va a la sinagoga con el mensaje mismo de Cafarnaúm y le fue pésimo, eran de mentalidad mucho más cerrada y le fue mal, no hizo nada en Nazaret y tiene que volver a Cafarnaúm. En ese sentido fue un fracaso, este día fue un fracaso.
Después, por supuesto que le va bien a Jesús con el resto de su predicación. Lo terminan matando. A los ojos del mundo, fracaso también nuevamente. Pero es interesante no el fracaso. Yo creo que es importante entender que sí, pues, no le fue bien en todas partes. En Nazaret, en su tierra, con su gente, le fue mal. Interesante. Sí. Voy Bien. a repasar un poco. Qué bueno, pues que nada, aprovecha. Gracias. Está bien. Oye, porque sabes, Entonces, si alguien más quiere preguntar algo. Sí, Mario Ubaldo, la Sofía. Sofía, ¿cómo estás tú? Qué gusto más grande. Hola, bien, súper bueno. bien, gracias. A mí lo que más me llama la atención, ya tengo varios años, ya tuve educación religiosa desde chica, pero como que esta novedad del Evangelio se va haciendo novedad con los años, se va abriendo la mente de nosotros, algunas veces, otras veces somos testarudos y no hacemos caso y no entendemos, pero el Evangelio, todos los años leemos este mismo Evangelio, lo hemos meditado todos los años, y cuántos siglos que se hablan de este Evangelio, y sin embargo, si uno no abre el entendimiento, no le pide ayuda al Espíritu Santo, esta novedad no se hace novedad. Eso es lo que yo he ido descubriendo ahora ya casi al final de mi historia, en el fondo, ¿ya? Eso es lo que a mí me emociona, darme cuenta de eso. Sí, pues. Sofía, toda la razón, estoy de acuerdo contigo. Es la misma palabra de siempre y sin embargo hablamos de novedad. Imagínate, después de 2000 años sigue siendo novedoso. Esto es muy importante, ¿cierto? ¿Y por qué? A veces nos pasa que recibimos una catequesis, la guardamos, la cerramos, la protegemos y todo lo que se adecue a lo que nosotros creemos lo aceptamos. Y no estamos dispuestos a acoger a aquello que nos remece, a aquello que nos cuestiona, a aquello que nos hace mirar las cosas de una forma distinta. ¿Te das cuenta de todo lo que nos perdemos del Evangelio? Ya, como si tú, no estás al final de la vida, pero en 3/4, tal vez sí, ¿cierto? Y es tiempo perfecto de la novedad del Evangelio. Qué pena sería perder cuántas cosas más nos hemos perdido, y no solamente el Evangelio, yo pienso de las personas. A veces como que nos acercamos, nos abrimos a las personas solamente que piensan lo que yo quiero que ellos piensen o que hagan lo que yo quiero que ellos hagan. Nos perdemos de tanto. Aquí hay un tema que creo que es muy significativo. Así que sí, de acuerdo contigo, Sofía. El mismo evangelio de todos los años, cada 3 años lo escuchamos, pero el mensaje siempre es nuevo. Cristo siempre es nuevo. Así que no basta con algo que aprendimos, que escuchamos, sino que algo que queremos vivir. Y es ahí donde está la novedad precisamente del evangelio, me parece. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Yo, Padre. Sí, Mario Ubaldo. sí, dale. Perdón. No, dale. Dale nomás, Francisca. Hola, Padre Ubaldo, ¿cómo le va? Bien, Francisca. Hoy, ¿me fui? No, está ahí, ¿Me fui, perfecto, no? perfecto. Ah, estoy ahí. Es que no lo veo. No sé por qué no lo veo. Ya, ahí. Sí, yo también, así como para complementar, bueno, ahora que hemos tenido como más tiempo y a lo mejor hemos estado más encerrados en la casa, hemos tenido más tiempo de leer la Biblia y todo, qué impresionante esa catequesis que usted dice y que la ha mencionado varias veces, que es como errada. Qué pena que tenemos esa catequesis errada, porque si uno realmente va siguiendo el Evangelio y bueno, ahora que uno, no sé, tiene la oportunidad de ver la misa, a veces no a la misma hora que usted la da, pero si después puede, la alcanza a ver y no se pierde esa continuidad, uno realmente se da cuenta que el Evangelio tiene una continuidad impresionante y todo va con todo relaciona con todo. Me encanta la oración esa que usted hace, o no usted, sino que se hace después del perdón. Es una oración preciosa, que si uno le pone atención, es una oración que realmente llena. Entonces, qué pena que tengamos como esa catequesis tan, como dice usted, media mal enseñada. Que ganas como de que en realidad lo que venga para adelante en la educación sea enseñar una buena catequesis, una catequesis sana o tan simple como como usted lo enseña, porque en realidad, bueno, usted lo enseña bastante simple, bien, entretenido, pedagógico. Sí. Francisca, mira, hartas cosas he dicho y quiero comentar algunas de ellas que puede ayudar. Tal vez
La catequesis que recibiste a los 8, a los 10 años, no está mal, estuvo bien. Lo que pasa es que tú tenías 8 años en ese entonces. El problema es que después nunca te preocupaste tal vez de profundizar lo que ahí aprendiste. Entonces, más que, como decía, justo antes con mi mamá hablamos de esto, más que mal enseñado, a lo mejor fue mal aprendido, ¿cierto? En el sentido de que se enseñó para una etapa de tu vida. Si hoy día te pones tu vestido de primera comunión, no te cabe, no sé si capta, eres otra persona, has crecido. Pero muchos cristianos se quedan con esa catequesis como la única de su vida. Y ese es el problema. Por eso me gusta tanto que tengamos estos encuentros y muchos de ustedes se encantan, se sorprenden y comentan como lo sorpresivo del Evangelio o lo novedoso del Evangelio. Me encanta porque es ponerse ropa para el tiempo de hoy, para la edad de hoy y no quedarnos con esa ropa de niño que recibimos hace un tiempo atrás. La fe requiere profundizarla. Es responsabilidad nuestra. No es culpa del catequista, no sé si capta. Y ahí, por última cosa, bien, porque hay otro reclamo que a veces uno escucha, no es reclamo, sino que son comentarios, pero que dicen, pucha, pero es que el padre no sé dónde predica mal, y bueno, a veces nos quedamos con la persona, po, y tenemos que quedarnos con el Evangelio, que ese sea lo que tenemos que confrontar, no la vida del cura y no tampoco la palabra del cura, sino quedémonos con la palabra del Evangelio. Intentemos desde ahí, que ese sea el punto de referencia, tanto por si está o no está, también. Y cuando escuchemos una predicación, preguntémonos qué es lo del Evangelio que no está diciendo, qué es lo que echamos de menos, te fijas, en esa predicación. A mí, lo que me encanta de esto, Francisca, para no alargar un poco, es que me encanta que lo único que hacemos aquí los martes es comentar el Evangelio. Y desde el Evangelio comentar un poco más, pero desde el Evangelio. Da para tanto, es tan contundente, lo conocemos tan poco. Hemos tenido catequesis sorprendente y clase de religión y cuántas cosas hay, y hemos aprendido el catecismo y un montón de cosas que a veces nos terminan alejando del Evangelio, que es lo fundamental. El Evangelio es lo que transforma el corazón. Entonces aquí hay que recuperarlo. Por eso me encantan estos martes. Me encanta que sea una renovación en la catequesis también. Todo eso, Francisca. Y darle una continuidad también a todo lo que vamos escuchando, porque Sí. eso Sí. es lo importante, que uno va sabiendo como la historia también real. Y también en ese sentido la misa, como tú decías, es muy importante. La misa diaria es escuchar el Evangelio, a veces una pequeña reflexión después del Evangelio, es seguir entrando como un riego por goteo. Es muy importante esa misa diaria, creo yo, sobre todo por el lugar que ocupa la palabra. Presencialmente, claro, además se comulga y muchas otras cosas, pero virtualmente la palabra sigue estando ahí presente y creo que hay que aprovecharla, sin duda que hay que aprovecharla más también. Sí. Ahora sí, Sole, ¿tú querías comentar algo también? Sí, padre. Lo que pasa es que yo no vengo de una familia católica practicante y para mí es súper difícil como transmitirles toda esta alegría del Evangelio, el amor de Jesús. Es súper complicado, como que topo con una pared. Y por otro lado estoy dando la catequesis de primera comunión a los niños y se me ha hecho súper fácil transmitirles el amor de Jesús, la alegría del Evangelio, todo lo lindo que es conocer a Jesús, amarlo, vivir con Él, permanecer en Él, se me ha hecho súper fácil. Entonces tengo un gusto como agridulce en ese sentido, porque por un lado mi propia familia no puedo evangelizar y a los niños se me hace tan fácil hacerlo. O sea, es como lo dice el Evangelio hoy día, un poco contradictorio, pero es así, una realidad. Y Sí. a veces no lo entiendo muy bien, pero bueno, Sí. es así. Te cuento, Sole, solo un eco de lo que estás diciendo. Los niños van para que tú les hables de Jesús. Tu familia no es hablándoles de Jesús, sino que es a través de tu forma de vida cómo vaya a conquistar sus corazones. Porque lo que ellos buscan, tú ya lo encontraste. Y eso es muy significativo. Ellos buscan la felicidad, ellos buscan la trascendencia si fuimos hechos para eso. Y no lo saben, pero eso es lo que buscan. Y en ti, si eres capaz de reflejarlo, van a encontrar respuesta a eso. Entonces, a los niños con palabras, a la familia con cariño, no con palabras, con cariño y con una forma de vida alegre. Sin duda que esa es la forma, creo. Ánimo. Ok, padre. Sí, Ánimo. así trato de hacerlo, pero Sí, igual yo sé que como sí. que no resulta ni con el ejemplo, ni Bueno. con el testimonio. Es muy difícil. Bueno, pero mira a Jesús como le fue también pues, en Nazaret. Lo Sí. mal que le fue, por cierto, sí, es verdad. Ánimo, pues, Sole, está muy bien. Gracias, A no padre. desanimarse, eso es muy Gracias. importante. Bueno, Gracias. vamos a dejar hasta aquí. ¿Les parece lindo el Evangelio este próximo domingo? Es súper sencillo el Evangelio, pero tiene una importante enseñanza, creo yo. Creo que hay que cuestionarse bien, ¿cierto? Ese mensaje, esa palabra que nos cuestiona, que nos incomoda,
cómo la recibimos en nuestra vida. Porque lo importante es que nos cambie el corazón, que nos cambie la vida. Que estén bien. Nos vemos estos días en la misa y nos vemos el próximo domingo también especialmente. Recen con el Evangelio durante la semana porque hace muy bien. Aprovechenlo. Que estén bien, ¿ya? Cuídense. Igualmente, Chao, padre, chao, muchas chao. Que gracias. estén muy bien. Mucho gusto. Chao, que estén bien. Gracias. Mucho gusto, pues. Chao.